preámbulos. Éxodo capítulo 35. Muy bien, ¿qué hemos visto hasta el momento? El capítulo 34, 33, vemos cómo es que Moisés, primero de que Moisés le pidió, ¿no? Allá a Dios ver su gloria. Después de todo lo que le pidió, que reconsidere, que vaya con ellos, en medio de ellos, que no solamente les dé la tierra prometida, sino él vio ver la gloria de Dios, ¿no? Y Dios le dijo que esto no era posible, ¿no? Pero le permitió una manifestación, ¿no? ¿Se acuerdan donde le dijo, hay una roca, en medio de esa roca hay una hendidura, y en medio de esa roca tú te meterás, en medio de esa hendidura, y yo pondré mis manos para que no veas mi rostro, y pasaré y verás mi espalda? Y cuando sucedió esto, dice, escuchó una voz que decía, Jehová, 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 ¿no? Grande en misericordia, ¿no? Grande en verdad. Entonces, él pidió ver la gloria, pero vio, sobre todo, escuchó el nombre de Dios, ¿no? El carácter que caracteriza a Dios, valga la redundancia, es decir, que Él es grande en misericordia, grande en justicia, lento para la ira o tardo para la ira, pero que tiene mucha misericordia por su pueblo, ¿no? Entonces, y después de ese evento, Moisés desciende ahora con el pueblo, pero desciende con un rostro resplandeciente, ¿no? Y eso es lo que vimos la semana pasada en el capítulo 34, ¿no? Una vez que descendió un rostro resplandeciente, el pueblo se asustó y de lejitos nada más, ¿no? Pero luego Moisés los llama y habla con ellos, y vemos que en más de una oportunidad los llama y habla con el pueblo, ¿no? Y la pregunta es, ¿y qué le decía al pueblo? El capítulo 35 nos relata puntualmente todo lo que Moisés dijo al pueblo, después de descender con este rostro resplandeciente y todo lo demás, lo que Moisés, las instrucciones que Moisés va a dar al pueblo. Entonces dice el verso 1, ¿no? Vamos a verlo, pero hacer una acotación aquí. Desde este capítulo 35 hasta el capítulo 40, vamos a ver que son capítulos que prácticamente se repiten, que ya lo hemos visto del capítulo 25 al 30. ¿Y qué es lo que vimos del capítulo 25 al 30? Vimos todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés allá arriba en el monte. ¿Qué instrucciones les dio? Que levantasen un tabernáculo, los utensilios del tabernáculo, eh, el, el arca de la alianza o del pacto, cada uno, ¿no? Las cortinas y todo eso que vimos, nuevamente ahora vamos a volver a estudiar y vas a ver, tú vas a decir, pero es lo mismo, ¿no? Y como que uno dice, mejor hubiese dicho, y hicieron todo conforme al capítulo 25 al 30, ¿no? Y quizás hubiese resumido, pero lo vuelve a escribir Moisés, ¿no? Es textualmente similar a esos capítulos del 25 al 30, ahora vamos a ver del 30, del 35 al 40, ¿no? Vamos a ver cómo se repite prácticamente lo mismo, ¿correcto? Pero hay una diferencia entre esto, que cuando se los dijo, estando allá Moisés en el monte, en el del 25 al 30, Dios decía, y harás, y harás. La palabra que va a predominar es harás. Pero ahora cuando estudiemos del capítulo 35 al 40, la palabra que va a predominar es y Moisés y el pueblo hizo. Es decir, mientras que en la primera parte que vimos estos capítulos veíamos la instrucción de Dios, en esta segunda parte, aunque va a ser lo mismo, vamos a ver el cumplimiento de Moisés y el pueblo de estas instrucciones dadas por Dios. Muy bien. Entonces, muchos versículos de aquí en adelante te van a sonar repetitivo, vas a decir, pero esto ya lo enseñó. Es, por cierto, vamos a ir de una manera más rápida, incluso porque ya hemos enseñado el simbolismo de cada uno de los utensilios del tabernáculo, ¿no? Hemos estudiado que cada uno de estos utensilios apuntaban a Cristo o que tuvieron su cumplimiento en el Señor Jesucristo, ¿no? El candelero, el altar del sacrificio, los panes de la proposición, el propiciatorio, el arca, todo eso que hemos visto, todo eso tuvo un cumplimiento en Cristo. Lo hemos visto a detalle, su significado o lo que simbolizaba espiritualmente hablando, o cómo es que Cristo cumplió cada uno de estos propósitos para nosotros, ¿no? Entonces, si por ahí tú no entiendes algo y dices, ¿dónde lo explicó eso? Mira, los videos están en YouTube, ahí está, capítulo por capítulo, lo hemos visto a detalle. Muy bien, entonces vámonos directo al versículo 1. El versículo 1 dice,
Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. ¿Te das cuenta? Moisés mandó llamar a toda la congregación. Es interesante porque aquí no usa solo la palabra pueblo, sino habla congregación, ¿no? A toda la familia de Israel. No era un pueblo conformado por diferentes ciudadanías, sino el pueblo de Israel, todos los descendientes de Abraham. Está poniendo un énfasis sobre la congregación, ¿no? Moisés los llama a este pueblo, ¿no? Los llama y les dice: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas al día séptimo os será santo, día de reposo. Para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo, alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Entonces, antes de decirle todo lo que ellos tenían que hacer con el tema del tabernáculo, Moisés les recuerda que tienen que guardar reposo, ¿correcto? Que tienen que guardar reposo, que no se olviden de esto, que no se olviden del descanso, que no se olviden del reposo, antes de decirle toda la tarea que tenían por delante, porque después de esto se va a venir toda la tarea, todas las instrucciones que ellos tenían por delante. ¿Recuerdas? De este punto, el pueblo todavía no sabe nada en cuanto al tabernáculo, en cuanto al el candelero de oro, no sabe nada entre el altar, todo lo que hemos estudiado, cómo va a ser hecho, cómo va a ser la vestidura de Aarón, todo eso el pueblo aún no sabe. Moisés recién les va a relatar todo esto que haya recibido de parte de Dios allá arriba. Y además recibió la tabla de la ley. Entonces, él ha subido solamente para que le vuelvan a dar la tabla, pero las instrucciones aún no le ha dado al pueblo. Recién acaban de reconciliarse nuevamente con Dios por la oración que hizo Moisés y todo lo que hemos estudiado. Entonces, Moisés comienza recordándoles en cuanto al día de reposo, de la importancia del día de reposo. Y aunque ellos iban a dedicar su tiempo, su trabajo a Dios para hacer este tabernáculo, lo que no tenían que olvidar era el propósito del día de reposo. Por cierto, ¿no? El día de reposo no era un día en el que uno deja de hacer y simplemente se cruza de brazos. Cuando vimos en su momento cómo es que Dios instruyó el día de reposo a través de Moisés, vimos que es un día donde ellos tenían que consagrar su vida a Dios. Era un día en el que ellos tenían que buscar de Dios. Era un día en el que ellos tenían que estar en comunión con Dios. Era un día en el que ellos tenían que dedicarle su vida al Señor, alimentarse al Señor, porque eso significa reposo, reposar en el Señor, descansar en el Señor. No era un día en el que decían: hoy día feriado, no hacemos nada, me cruzo de brazo y me pongo a ver Netflix. No vemos eso, sino el día de reposo como tal era un tiempo que ellos le iban a dedicar al Señor. De alguna manera podríamos decir era como un tiempo en el que iban a recargar energías espirituales. Y esto también tiene un cumplimiento en nosotros. Ya no en un día específico, porque hemos visto que también este día de reposo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro reposo eterno, quien finalmente es el Señor del día de reposo. En nuestro Señor Jesucristo en quien hemos encontrado reposo, el Señor Jesucristo en quien hemos venido y Él nos ha hecho descansar, en el que a Él venimos y dejamos nuestras cargas y descansamos en Él. Finalmente, así como el pueblo de Israel necesita entender que necesita guardar ese día de reposo al Señor, nosotros también como creyentes necesitamos entender el principio del día de reposo, de que nuestro reposo es Jesucristo y que deberemos descansar en Él, de todo tipo de obra. Aún a veces los que estamos metidos en el servicio al Señor, muchos de ustedes están en el servicio al Señor, necesitamos reposar en el Señor. No todo es activismo. Aún un pastor, un predicador, necesita reposar en Cristo. ¿Cómo podría un pastor, un predicador, compartir la palabra de Dios si primero no ha reposado en el Señor? Si primero no ha descansado en su palabra, si primero no se ha alimentado por el Señor, si primero no ha descansado en comunión con el Señor. Se va a agotar y va a tirar la toalla y se va a frustrar al pretender hacer las cosas en sus fuerzas. Y en todo sentido, mis hermanos, nosotros debemos entender también lo mismo. Aunque el Señor nos ha llamado a hacer muchas cosas, principalmente nos ha llamado a tener comunión
con Él, a confiar porque Él ha vencido, a descansar en Él. Así como este pueblo necesita entender que toda la obra majestuosa que ellos van a hacer más adelante, antes de eso ellos necesitan entender que es necesario descansar en el Señor. De la misma manera nosotros, cada vez que nos congregamos, debemos entender, ya no nos congregamos un día específico, ya eso es cuestión de formas del Antiguo Testamento, un Shabbat. Para nosotros nuestro Shabbat es Cristo, nuestro reposo, nuestro descanso es el Señor, en quien podemos descansar todos los días, en todo tiempo, ya no en un solo día. Pero cuando acudas al Señor, acude con ese corazón para descansar, no para cargarte. Imagínate la actitud. Su predicar de nuevo de Cristo hoy día, qué pesado. Se está convirtiendo en una carga y no en un descanso. Debemos aprender a descansar en el Señor. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos entender, cada vez que te conectas al Zoom, que no se vuelva una carga para ti. Este día de reposo para el pueblo de Israel, cuando se tergiversó su sentido, se convirtió en una carga de prohibiciones, qué hacer, qué no hacer, y perdió el sentido. Y ya era una carga para el pueblo, ¿no? El día de reposo. No hiciste esto. Hiciste esto. No puedes recoger a tu mula. No puedes sanar tal día. Tal cosa, ¿no? Cuando en realidad el verdadero propósito es de que nosotros descansemos en el Señor. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, Marta y María, ¿no? Ahí estaba el Señor del día de reposo, en quien encuentras palabras de vida eterna. Y Marta estaba ajetreada queriendo servir a este Señor, pero se olvidó de descansar en el Señor. Por eso que el Señor le dijo, María ha escogido la mejor parte, descansar en Él, confiar en Él. Bien, entonces, qué importante es como que Moisés les va a recordar, ¿no? Este propósito del día de reposo. Y el verso 4, ahora sí, del verso 4 al verso 9 va a dar una lista, así como cuando a los varones, un tiempo salió, ¿no? Dice, un día las mujeres van al mercado, otro día van a ir los varones. Ya, bueno, les confieso que yo voy prácticamente casi todos los días. Yo me ofrezco, estoy inmolando por mi familia, ¿no? Entonces, digo, no, Kiyari no me sale, Sofía tampoco. Si quieren salir, salimos a pasear del carro y de ahí, ¿no? Pero ir al mercado voy yo. ¿Correcto? Entonces, pero algunos no tienen costumbre, entonces le tienen que mandar con su lista, ¿no? De la misma manera aquí, Moisés va a dar la lista que ya Dios le ha dado allá arriba en el monte, ¿no? Va a dar la lista de qué es lo que se necesita, ¿no? Mira, va a dar una lista completa. El verso 4 al 9, vamos a leerlo, luego hacemos un comentario, dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Y menciona oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y tú, si de pronto no hubieses estudiado, no hubieses escuchado los mensajes anteriores, dirías, ¿y qué van a hacer con todo esto? ¿No? Pero como tú has estado siguiendo este estudio de verso a verso, sabes claramente para qué se está pidiendo todo esto, ¿no es cierto? Es para el tabernáculo y para cada uno de los utensilios del tabernáculo, ¿no? Pero el versículo 5 es interesante de estos versículos, de estos 5. El versículo 5 es clave. ¿Qué dice el versículo 5? Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Todo generoso de corazón, tomad de entre vosotros. Cuando Dios iba a construir su tabernáculo para su pueblo, sacó los recursos de lo que Él le había dado al pueblo. ¿Me dejo entender? No les dijo, y cuando lleguen a la tierra prometida y saquearán a todos ellos y con eso me harán. No, de lo que Dios ya les había dado. ¿Y cuándo les había dado? En Egipto, ¿se acuerdan? Cuando se dio la última plaga, los egipcios dijeron, váyanse, ¿no? Y incluso hizo que los hijos de Israel tengan gracia frente a estas personas y les dieron, ¿no?
joyas, alhajas y todo lo demás, de tal manera que ellos salieron cargados, por así decirlo, pero de alguna manera Dios estaba haciendo justicia por estos 400 años de esclavitud. Y además Egipto era imperio como tal porque un tiempo hubo hambre y hubo un hombre que Dios llevó a Egipto para que sea el salvador del mundo, el salvador de Egipto, que aquel entonces era lo que podríamos conocer como mundo, como potencia, ¿no? Entonces, Dios no está quitando algo que a él no le pertenece, está haciendo justicia, se lo está dando a su pueblo, y ahora cuando va a construir su tabernáculo le está pidiendo a su pueblo, pero interesante que cuando le pide a su pueblo, Dios no está manipulando, Dios no está saqueando a su pueblo, Dios no está obligando a su pueblo, sino si leemos con calma ese versículo 5 dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá. Cuando dice generoso de corazón, este pasaje es muy similar a lo que está escrito por Pablo en Corintios, donde dice, conforme cada uno propuso en su corazón. Nosotros tenemos una palabra para esto, voluntariamente. Voluntariamente. Vemos que tiene que ser una respuesta de corazón, una respuesta de generosidad en reconocimiento a todo lo que Dios ha hecho. No vemos que se está poniendo una tasa, un mínimo ni un máximo. Simplemente lo está dejando a que cada uno, conforme a lo que propone en su corazón, dé para la construcción de este tabernáculo. Y ahí vemos un principio, que Dios no está llamando ni siquiera, que Dios no está tan interesado en el oro, la plata y todo eso, porque al final Él es el dueño. Lo que Dios está queriendo o está buscando en su pueblo es corazones generosos, que voluntariamente tomen este acto de fe y este acto de obediencia, podríamos decirlo, y se lo entreguen al Señor para la construcción del tabernáculo. De tal manera que, mis hermanos, Dios no es un asaltante de bienes, por cierto. Dios no está tan interesado en tus bienes, pero sí en tu corazón, en transformar tu corazón, en que entiendas que la vida que tú tienes, el trabajo, la familia, finalmente se la debemos a Dios. Y cuando entendemos ese principio, no hay necesidad de que nadie nos esté forzando ni manipulando con textos bíblicos para decirnos tienes que ofrendarle o diezmarle a Dios. Por cierto, no vas a ver eso en Jesús Salvador, porque no entendemos el tema de los diezmos, la ofrenda como una obligación, sino que debe ser una respuesta natural de toda aquella persona que ha entendido el favor de Dios en su vida. ¿Correcto? Y si de pronto las ofrendas de la caja de la iglesia comienza a bajar, quizás desaparece la iglesia. La iglesia no se debe a una ofrenda ni a un diezmo. La iglesia se debe al poder del Espíritu Santo que está obrando en el corazón de cada uno de sus miembros. Y eso lo hemos visto en los libros de distintivos, ¿no? Entonces, pero muchas veces se toma el camino incorrecto. Muchas veces que para poder obtener bienes, quizás con una buena intención, muchas veces cometen el error de manipular al pueblo. Y aquí no vemos a Moisés manipulando a la congregación, porque comenzó diciendo, convocó a la congregación, es decir, al pueblo de Israel. No vemos manipulando, diciendo, mira, y si tú siembras al 100, 200 por uno, bueno, ya me enredé con esos números, pero no dice eso, ¿no? Tampoco dice, mira, bueno, si no pecas no te preocupes, pero voy a orar por ti, tal vez estás en pecado. O sea, como haciendo ver de que el que no ofrenda está en pecado. Primera manipulación que muchas veces se usa, que si tú no ofrendas estás en pecado. Segunda manipulación, siembra y cosecharás, ¿no? O sea, al principio la siembra y cosecharás. Pero la forma como se enseña muchas veces se manipula el corazón de la persona y la persona ya no le ofrenda, no le entrega su ofrenda al Señor, y no solo material, sino servicio al Señor, porque está agradecido con el Señor, sino porque quiere ser bendecido más todavía. Y no le basta la gracia del Señor, sino quiere bienes. Entonces siémbrale. Si siembras 200 te va a dar 2000. Ya. Entonces saca cuentas incluso. Ten cuidado porque eso es manipular. Otra forma de manipular es, oye, mira, tenemos necesidad aquí y allá, y si tú no ofrendas, de pronto
no sabemos cómo vamos a suplir esta necesidad. Recuerda, si Dios pone una necesidad frente a nuestros ojos como iglesia, Él es el que va a proveer. Y aunque eh, por así decirlo, es lícito manifestar las necesidades que podamos observar, pero no con un énfasis de manipular corazones. ¿Me dejo entender? Es lícito orar por las necesidades que pueda estar atravesando uno u otro hermano de la iglesia. Es bueno decirlas. El hermano tal, la hermana tal está pasando por tal necesidad, pero no con el énfasis de manipular. Pues muchas veces se hace con ese énfasis. En contra de eso es lo que nosotros estamos. Las ofrendas al Señor no pueden ser en base a amenazas de pecado, en base a manipulaciones de siembra y cosecharás, en base a que esta necesidad, si tú no das, entonces no va a ser suplida. Mentira, el Señor va a suplir esa necesidad, si es de Dios. Hermanos, queremos, no sé, ¿no? Hace rato hubiésemos abierto ya 5 iglesias, pero como la iglesia no ofrenda, entonces no hemos abierto. Las iglesias no se abren porque los hermanos ofrendan o no. Las iglesias se abren porque el Santo Espíritu de Dios es el que añade a los que habían de ser salvos. Amén. Entonces, volviendo a la historia, vemos aquí en este versículo 5 de que lo que tenía que haber era un corazón generoso. Y algunos dicen, pero entonces Moisés se le está jugando, ¿no? Porque ¿qué pasa si ninguno da voluntariamente? Bueno, al final Dios sabe cómo proveer para su obra, ¿no? Dios es el que finalmente va a proveer para este tabernáculo, porque Él es el que ha instituido todo esto, ¿no? Entonces, mira lo que dice el ver, y a partir de aquí lee ese énfasis, ¿ah? Corazón, ¿ya? Ese énfasis, voluntariamente, vas a encontrar esas palabras. Verso 10, mira lo que dice. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Es más, Dios mismo va a levantar, ¿de dónde? No va a traer de los pueblos extranjeros, sino dice, de entre vosotros va a levantar sabios de corazón. Para la construcción de este tabernáculo, incluso lo hemos visto capítulos atrás, que ya ha llamado a 2 hombres y a otros sabios de corazón, pero menciona a 2 hombres que lo va a volver a mencionar, ¿no? Y a quienes dice le ha dado la llenura de su Espíritu Santo, ¿correcto? Y ahora está diciendo, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. De la misma manera, mis hermanos, hoy en día, para que la obra de Dios salga adelante, Dios es el que levanta siervos en su iglesia. Muchas veces no es necesario importar siervos. Oye, nos falta ministro de alabanza, ¿qué tal si hacemos un jale, ¿no? Pero tendríamos que pagarle, tranquilo. Oye, nos falta maestra de escuela dominical, ¿qué tal si contratamos a alguien? Tranquilos, el Señor va a levantar los siervos de su propia iglesia. Dios es el que va a poner esos dones, esos talentos. Y está levantando siervos en esta iglesia, que lógicamente nos estamos reuniendo por Zoom y no lo podemos ver de manera palpable quizás, pero si lo vemos con un ojo espiritual, Dios está levantando siervos y para eso está capacitando. Entonces, de la misma manera que se dio en el Éxodo, también hoy en día Dios es el que levanta siervos en su iglesia. Él mismo dice, constituyó algunos profetas, maestros, evangelistas y todo lo demás. Entonces, lo único que necesitamos es estar atentos a qué me está llamando Dios, para qué me está llamando Dios. Sigue, dice, verso 11 dice, el tabernáculo, dice, ¿no? Desde el 10 lo voy a leer. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo y su tienda. Va a comenzar acá a enumerar uno por uno. Mira, el tabernáculo y su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, ¿no? Ahora dice, el arca es otro utensilio, ¿no? El arca y sus varas y el propiciatorio, que era la tapa, y el velo de la tienda. Verso 13, la mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición. 14, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite y para el alumbrado. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso, el aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo. El altar del holocausto, su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios y la fuente de su base. Las cortinas del atrio, sus columnas, sus basas, la cortina de la puerta del atrio.
las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, ¿no? Estos iban a ser sujetados a la tierra a través de estacas. Verso 19, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, esto es para los hijos de Aarón, y las sagradas vestiduras de Aarón, este es del sumo sacerdote, ¿no? El sacerdote y las vestiduras de los hijos para el servicio del sacerdocio. Entonces vemos que está haciendo una enumeración ordenada de todo lo que Dios ya le ha dicho a Moisés desde el capítulo 25 hasta el capítulo 30. Y tú dirás, el pastor ahora se la ha dedicado a leer nada más. Sí, esta porción prácticamente lo he leído porque ya hemos explicado el significado o lo que simbolizaba cada uno de estos utensilios, ¿no? Qué es lo que significaba y a qué apuntaba y cómo es que Jesucristo trae cumplimiento de cada uno de estos utensilios, ¿no? Entonces, y para todas estas cosas es que el pueblo va a ir a traer, ¿qué cosa? Lo que propone en su corazón, con ese corazón generoso, ¿no? Entonces, lo único que Moisés hizo eso, ¿no? Y mira lo interesante, se da en el verso 20. ¿Qué sucedió? Entonces dice, puso una música lenta y dijo, siémbrale al Señor y si no tienes nada, haz un pacto. No dice eso. Pero eso vemos, ¿sí o no? Eso vemos, donde se pone una música lenta y dicen, y siémbrale. Y el Señor está poniendo ahorita una carga en tu corazón y tenemos tal necesidad. ¿Y qué tal traes? Los que tienen $200, dice, ya, se quedó corto. Ya los que tienen 100 y así va bajando, ¿no? Y el que no tiene firme, haga su compromiso. No vemos eso ahí. Mira lo que sucede en el verso 20, después de que Moisés ha dicho lo que tenía que decir, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Después de eso, ¿qué hizo? Los mandó a su casa. Vayan, consulten con su familia, ¿no? Conversen ahí. Esto ha dicho Dios. Esto quiere hacer el Señor. Un tabernáculo con cada uno de estos utensilios. Esto es lo que se necesita y nadie les está obligando a que den 100 o 200 o 3000, sino conforme el corazón generoso de cada uno y vayan a su casa. El mejor lugar para nosotros definir el tiempo, ¿ya? El tiempo, la economía, la ofrenda, como quieras llamarle, el servicio, la dedicación que le quieres dar a Dios es en tu hogar, no en el templo. Porque en el templo puede ser manipulado por la música, porque como el otro dio, ala, no me puedo quedar atrás. Yo también voy a dar, pues. A ver, hermanos, vamos a hacer tal cosa, levante la mano los que quieren dar tanto. Ya uno levanta, ¿no? Y el otro también dice, uy, ahora me van a ver mal. Ah, entonces yo también. Y de pronto perdí el sentido porque ya no estoy dando a Dios con un corazón generoso porque he entendido lo que Él ha hecho en mi vida. Si no estoy dando a Dios porque estoy viendo que otros lo hacen, o porque me están poniendo una música suavecita, o porque el pastor está viéndome al frente, ¿no? Con sus ojos llenos de dólares ahí, y qué roche, ¿no? Y estoy dando con una mala motivación. El mejor lugar para yo determinar qué es lo que le voy a dar al Señor es en mi hogar, ahí en lo secreto, en mi comunión con el Señor, en la comunión con la familia, de decir, amor, hijos, ¿qué tal si servimos al Señor de tal manera? Esto Dios está poniendo en mi corazón, dedicarle todos los días, martes a la oración, quiero entrar sí o sí, pero para eso necesito salir más temprano en mi trabajo, o hay tal necesidad en la iglesia y quiero ofrendar tal cosa, pero el mejor lugar donde tú puedas tomar con la tranquilidad y con sinceridad y sin ser manipulado es en tu hogar, no en el templo. En el templo ya vienes con un corazón dispuesto. No es en la reunión mientras el pastor te estaba ahí diciendo algo. No te dejes manipular. Que sea en la comunión de tu hogar. Dice que Moisés despidió, ¿no? Dice, salieron todos delante de él y se fueron a sus casas. ¿Me dejo entender? ¿Sabe por qué? Porque Dios no está buscando manipular a personas, ¿cómo lo llaman? Tacañas, por así decirlo, ¿no? Lo que el Señor está buscando es corazones generosos, voluntarios, que hayan entendido
lo que Él ha hecho por ellos. Eso es lo que el Señor está buscando. No está buscando manipularlos. Dios está buscando que primero le entreguen su corazón antes que sus bienes. Y estas personas, cuando han entendido esto, recién van a ir a su casa y ahora van a volver. Mira lo que dice el verso 21. Y vino es porque se fueron, ¿sí o no? Porque si no se fueron, no vendrían. Se tuvieron que ir, pensaron en casa, conversaron, ¿no? Hicieron los cálculos necesarios, la armonía necesaria que tiene que ver en el hogar, porque a veces ha sucedido donde cuando ya se habla de parejas, uno de ellos puede decir, pastor, yo me ofrezco todos los domingos a limpiar el templo. Y lo hizo por emoción porque veía que otros también hacían. Y de pronto el siguiente domingo ya no viene. Hermana o hermano, ¿por qué no viene el templo? No, que mi esposo o mi esposa me dijo que ni en la casa barres y para eso sí te has ofrecido. Entonces me dijo, no me vas. Y tuve que obedecer. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo familiar. No fue a casa y tomó la decisión allá en casa, ¿no? Lo ideal es tomar esas decisiones en casa. ¿Cómo le quiero servir al Señor? ¿Cómo le quiero ofrendar al Señor? ¿Cómo le quiero, incluso para ayudar a alguien, a algún prójimo, es bueno que se pueda hablar en la economía del hogar? Porque de pronto la otra persona se entera que estás ayudando a alguien cuando quizás en el hogar no aportas. Aún cuando son hijos, ¿no? Pastor, ¿yo qué puedo ayudar? Tal día sí vengo. Y va a la casa y le dice, no, no tienes permiso ese día. Decide esas cosas, en qué vas a servir al Señor, en tu casa, en el ámbito de tu hogar. Y ya vienes al Señor y le dices, Señor, te quiero servir con tal cosa. Cada cosa tiene su orden. Y dice el verso 21, y vino todo varón a quien su corazón se estimuló, y todo aquel a quien su espíritu, dice, a quien su espíritu le dio, ¿qué dice? Voluntad. La palabra voluntad, decisión personal. Su espíritu le dio una decisión personal, ¿no? No manipulada, no obligada. Y vino como, mira lo que dice, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda obra y para las sagradas vestiduras. Verso 22, vinieron así hombres como mujeres, todos voluntarios de corazón, nuevamente el énfasis, todos voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos, brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrendas de oro a Jehová. Verso 23. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, los traía. Verso 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Es interesante, porque hasta el verso 24 nos ha mencionado cosas materiales, básicamente, ¿no? Los que tenían, los pudientes, por así decirlo, ¿no? Los que tenían joyas, brazaletes, oro, plata y todo lo demás. Pero es interesante en el verso 25 que dice que incluso, además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos. Estas mujeres quizás no llevaron algo material, pero pusieron a disposición de Dios, ¿qué cosa? Esas manos que Dios le había dado. Por eso cuando hablamos de una ofrenda, no estamos hablando de algo material netamente. Por eso que muchas veces yo digo tu tiempo, tu servicio, el tiempo de orar por otros, ese es también ofrendarle al Señor. Eso también es ofrendarle al Señor. El hecho de invitar a alguien, ir a visitar a alguien, animar a alguien, aconsejar a alguien, es estar sirviéndole a Dios. Y estas mujeres, dice, comenzaron a hilar con sus manos, estas mujeres sabias de corazón, dice, y lo traían, que lo que habían hilado, dice, azul púrpura, carmesí o lino fino. Mira lo que dice el 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Otras comenzaron a hilar pelo de cabra. Todo lo que se traía, comenzaron a hilarlo. Entonces, vemos que pusieron a disposición aún la destreza que Dios les había dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado, no? El Señor, por eso que en la obra del Señor vamos a ver todo tipo de servicio, ¿no? Viene a mi mente cuando estudiábamos la carta de
tercera carta de Juan, o si no me equivoco, está en la segunda carta. ¿Está en la tercera o en la segunda? Pues son cortas. ¿Se acuerdan de este hombre llamado Gayo? Gayo, pocos lo recuerdan. Y aunque si bien es cierto, Juan es el autor, el personaje en esta carta de primera, segunda, tercera, es Juan, él enviando la carta y todo lo demás, pero menciona a un hombre llamado Gayo que dice hospedó a los hermanos en su hogar, ¿no? Y les dio todo lo necesario a los hermanos que de pronto Juan había enviado. Y este Gayo está sirviendo a la extensión del evangelio, ¿cómo? Dando hospedaje. Eso está en tercera de Juan. Eso también es servir al Señor. Y el Señor, por eso que cuando de pronto hablamos la obra de Dios o la iglesia del Señor, está conformado por distintos tipos de personas. No todos predican. Algunos no tienen el tiempo para prepararse y quizás estar predicando ante una plataforma o a través del Zoom. Otros a lo mejor sí tienen tiempo y comienzan a apoyar en lo que es las reuniones de oración. Otros dicen, pastor, por mi trabajo me cambiaron de horario, no puedo, me cambiaron mi horario, pero ¿sabe qué, pastor? Yo quiero bendecir a los niños de la escuela dominical, y lo hacen. Otros dicen, pastor, ahí tengo ropita que he juntado de familiares, le voy a enviar para que repartan a los niños de la escuela dominical. Otros dicen, pastor, he tejido estos llaveritos para los niños o las mamitas de la escuela dominical o el Día de la Madre. Hace poco nada más una hermanita, de Adelí, ya voy a decir su nombre, ha hecho unos premios para los niños de la escuela dominical y le pedimos que haga unos 5, ha hecho, ¿cuánto? 20, si no me equivoco. Hay diferentes maneras de servirle a Dios. Otros lo hacen diseñando, editando videos. Entonces, cuando hablamos de ofrenda al Señor, no todo es money. O sea, definitivamente también puede ser eso, pero es una forma de ofrendarle a Dios. Otros ciertamente dicen, no, pastor, usted sabe que cuando estaba sin chamba yo me dedicaba al Señor, estaba ahí en el Zoom, pero ahora estoy sin trabajo, yo quiero ofrendarle al Señor producto de mi trabajo. Y también es válido. Por eso le digo, la iglesia del Señor es diversa, pero hay muchas maneras de servirle a Dios. Pero el común denominador de estas personas es que voluntariamente vinieron y pusieron lo que tenían, ¿no? Otros lana, otro puso oro, otro comenzó a aislar, pusieron lo que tenían, pero voluntariamente. Amén. Y mira, también dice el verso 27, dice, los príncipes, cuando dice príncipes, los líderes, ¿ya? Los príncipes, los jóvenes, dice, trajeron piedras de ónice, las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, ¿no? Dice, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo esto, ¿quién les había dado? Tú dices, los egipcios. Si vamos un poquito de una manera más exhaustiva, ellos eran esclavos en Egipto. No tenían acceso a piedra de ónice, a oro, plata, tenían lo justo y lo necesario, eran explotados. Pero en una de estas plagas que hizo Dios, hizo que cayeran en gracia frente a los ciudadanos de Egipto y le dijeron, váyanse, dice, y sacaban todo lo que tenían y les daban. En últimas instancias, Dios les había provisto de esta manera, y lo único que están haciendo es traer. Y cuando veamos el capítulo 36, vamos a ver que va a haber un momento en el que los hombres que están trabajando van a decir, alto, van a decir, demasiado, basta. ¿Y sabes qué va a hacer Moisés? No va a decir, no, pero que sigan trayendo y lo guardamos. No dice ese Moisés. Y Moisés va a ordenar diciendo, paren, ya no más. Llegaron a ese punto, vamos a ver el capítulo adelante, donde Moisés dice, ya no más, alto, suficiente. Ya se alcanzó, como se dice, el monto. Y vemos que entonces Moisés no ha necesitado manipular ni nada al pueblo. Ni siquiera les ha recordado su pecado con lo del becerro de oro y todo eso lo demás, ¿no? No les ha dicho, para el becerro de oro sí tenían y ahora no tienen, no dijo eso. Pero muchas veces se dice, ¿no? Cuando estabas en el mundo invertías en el trago, en mujeres, y ahora no le quieres traer al Señor. Parezco de esos predicadores, pero a veces se suele decir eso, ¿no es cierto? Moisés no hizo eso. No hizo eso. Simplemente manifestó cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios, qué es lo que quería hacer Dios, y voluntariamente el pueblo tenía que responder. Verso 28 dice, no, 29.
de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón, ¿qué dice nuevamente? Como para que quede claro, corazón voluntario para traer para toda obra. Todos los que tuvieron corazón voluntario. Y lo interesante dice que no trajeron todos, sino todos los que trajeron, los que tuvieron corazón voluntario. Esto significa que hubo un sector que no tuvo ese corazón voluntario. Y el Señor no está preocupado en decir, no, no, me lo obligas como sea, porque si no, no lo bautizas. No está diciendo eso. No, o sea, el Señor está diciendo simplemente que los que trajeron fueron finalmente los que tenían un corazón voluntario. Hubo un sector que no lo hizo, bueno. El propósito de Dios estaba expuesto y era respuesta ya personal de cada familia. Amén. Dice que Jehová había mandado por medio de Moisés que se hiciesen. Trajeron ofrenda. Nuevamente, mira, termina ese versículo con el énfasis. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Cada cosa que Dios ha dado a sus hijos es útil cuando los ponemos, pero de corazón, en las manos del Señor. Pero de corazón. No manipulado, no extorsionado, no bajo un engaño, sino cada cosa que Dios nos haya dado, mucho, poco, talento, habilidad para hacer algo, cuando lo ponemos, tiempo, cuando le ponemos de corazón en las manos del Señor, van a ser útiles, pero cuando lo hacemos de corazón. Si lo hacemos con otros intereses, tarde o temprano eso va a ser revelado, así como pasó con Ananías, y aunque fue una herencia que ellos dieron o media herencia, quedaron en vergüenza. Cuidémonos de ese tipo de ofrenda, de ese tipo de servicio al Señor, mis hermanos. Seamos sinceros, sencillos, con corazón voluntario. Lo que haces para el Señor, hazlo como para el Señor. ¿Amén? No para el ojo de los hombres, no para el ojo del pastor, del hermano, de la hermana o de las cámaras. En algún momento quizás tomamos fotos de ciertas cosas que se dan como premios de niños de escuela dominical, pero el ánimo es justamente, en muchas de esas ocasiones, es ser transparente con las personas que están dando, ¿no? Para que se evidencie que ciertamente se está entregando lo que ellos han ofrendado para los niños. Pero no hay un ánimo de exaltar un hombre o decir, mira, ¿no? O premiarlo, nada de eso, ¿no? No, ese no es el ánimo. Verso 30 dice, y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha mostrado a Bezalelel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Te parece repetido esto, no es cierto? Porque ya lo hemos visto también. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo había hecho una llenura sobre este hombre. Dice, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Entonces, Dios había elegido dos personajes y otros hombres sabios más, pero estos dos personajes, dice, había llenado su espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Uno de ellos era Bezalelel. Dios finalmente es el que da los dones para poder servírsele a Él. No es por nuestras capacidades, sino Dios es el que nos da esos dones para ponerlo al servicio de Dios. Y vemos, eso también ocurrió con el tabernáculo. Dice, ¿para qué le dio? No dice para que se construya su propia casa, no, dice, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Este es interesante. Lógicamente eran dos personajes, pero estos dos personajes solos no iban a hacer todo, sino que también Dios ha puesto en el corazón de estos personajes poder enseñar a quién, al pueblo. La obra de Dios en nuestros tiempos, al cual llamamos iglesia, la obra de Dios no lo hace una sola persona ni dos personas, no lo hace solo el pastor y alguien más. La obra de Dios lo hace toda la congregación, pero sí Dios capacita a ciertas personas en su gracia y su misericordia, le da dones, hemos estudiado los dones, para muchas veces para enseñar, para instruir, para guiar, pero todos somos útiles en la obra del Señor. No solamente la obra depende de un hombre o de dos, sino todos somos útiles, porque ese Santo Espíritu ha venido a morar en el corazón de cada uno de nosotros. Y a este hombre, dice en el verso 34, ha puesto en su corazón el que pueda enseñar.
Así, dice, así él como, y menciona al otro, a Oliab, ¿no? A Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte, de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino, en telar, para que hagan toda la labor e inventen todos los diseños. Ellos eran los encargados de hacer todo este diseño, todo lo demás, pero el pueblo estaba ahí hilando, construyendo, haciendo huecos para las basas, todo lo demás. Pero ellos fueron los encargados, de alguna manera, de dirigir esta obra, ¿no? Entonces, solo ellos no hubiesen podido, pero cuando ellos entienden a qué los ha llamado el Señor, que era guiar al pueblo en sacar adelante este proyecto que se va a volver realidad, el tabernáculo, donde Dios va a venir a morar con su pueblo, a morar con ellos, y donde se van a dar una serie de sacrificios, holocaustos, adoraciones a Dios, definitivamente van a trabajar todos como equipo. Y eso es lo que vamos a ver del capítulo 36 en adelante. Se va a dar el cumplimiento de todo eso, ¿no? Cómo es que Dios ha capacitado entonces. Finalmente, mis hermanos, yo quiero hacerte una pregunta antes de terminar, porque se acabó el capítulo 35, si te has dado cuenta. Quiero hacer una pregunta. Pregunta número 1. ¿Ya estás sirviendo a Dios en alguna área, de alguna manera? Recuerda, todos somos útiles. Hoy te he mencionado, quizás de una manera desordenada, muchos ejemplos de cómo servir a Dios, de cómo ofrendarle a Dios. Y cuando hablamos de ofrenda a Dios, no estoy diciendo dinero, sino de cómo poner nuestra vida al servicio de Dios. Tú podrías decir, no, pero mi trabajo no me permite todo eso. Recuerda, puedes ser un gallo, puedes ayudar a alguien que sí quizás tiene un poco más de tiempo que tú para hacer la obra del Señor. Ocurre en nuestra iglesia, hay hermanos que dicen, pastor, yo quiero apoyar con tal cosa, y das ofrenda, y el Señor lo va a valorar tal igual como aquel que dedica su tiempo a hacer las manualidades, siempre y cuando lo haga de corazón, voluntario, no extorsionado, no manipulado. Entonces, mis hermanos, yo no con esto te estoy diciendo, tampoco estoy diciendo decide hoy, sino como dijimos hoy, medítalo en casa, ora al Señor en tus tiempos a solas con Dios, dile, Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo puedo mostrarte mi agradecimiento? ¿Cómo puedo ofrendarte mi tiempo, mi talento? ¿Cómo lo puedo hacer? Ponlo en oración y el Señor va a mostrar. Amén. Es una de las cosas que quisiera que quede hoy en nuestro corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Lo mucho, lo poco que tú puedas darle al Señor va a ser precioso, va a ser bien usado, siempre y cuando sea hecho de corazón. Amén. Eso es lo que quisiera decirles esta noche. Y la segunda cosa que quería decirles esta noche era lo siguiente, ¿no? Si tú consideras o tienes la duda o ahí tienes la idea de que Dios te está llamando a algo específico porque te está dando ciertos dones o te ha dado cierto don, ponlo al servicio del Señor. Quizás estás esperando una voz en el cielo que diga, ti, hijo, tú te llamo para que prediques. No solo eso. Cuando Dios nos llama, Él nos capacita. Les quisiera contar brevemente en un minuto, quizás, como cuando el Señor me llamó al servicio a tiempo completo para el pastorado, yo le decía, Señor, pero primero tengo que haber estudiado en el seminario bíblico, ¿no? Y me puse a estudiar en el seminario, créeme, justo en paralelo. Cuando yo estaba comenzando a asumir el pastorado, me puse a enseñar en el seminario, pero la carga económica y la responsabilidad familiar era distinta a aquel entonces. Yari tenía un añito, el trabajo era de alguna manera más inestable, el pago era menor, y me iba a estudiar al seminario de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, que está frente al Negreiros, de 7 de la noche a 10 de la noche. Imagínate que llegaba acá a las 12 de la noche, ¿no? Y matado todavía, ¿no? Cansado. Duré 2 semestres, 2 ciclos, o sea, un año, y tuve que tomar prioridades, mi hogar y también el ministerio, y corté
ese estudio, ¿no? Y de alguna manera me veía frustrado, decía, Señor, o sea, pero el Señor tomó otro camino conmigo, o sea, me capacitó de una manera autodidacta y luego más adelante, ya para el año 2019, 18, recién aperturó la posibilidad de poder prepararme en un instituto bíblico que ustedes conocen, el Calvary Chapel, ¿no? Y es cuando de pronto, cuando yo estaba ejerciendo como 5 años el pastorado, recién el Señor me mostró un instituto bíblico. Pero no quiere decir que en los años anteriores no me haya estado preparando, sino su manera de prepararme fue distinta. Lo que yo quiero sacar de todo esto es, en ese momento tenía que ser obediente al llamado que Dios está haciendo. Si Dios me está llamando a pastorear, a enseñar, a instruir, yo tenía que ser fiel a ese llamado y no ser como un Moisés de decir, pero todavía no he estudiado en el seminario, ¿no? Pero todavía no me han enseñado tal cosa. El Señor tiene un trato distinto con cada uno de nosotros. Pero si tú consideras que el Señor te está llamando de una manera especial al ministerio, ponlo también en oración, reconoce ese don que Dios te está llamando, o si tienes dudas, el Señor va a ir confirmando ese don en tu corazón y ponlo a su servicio. Ante todo pronóstico, el Señor es el que va a abrir puertas. El Señor cuando nos llama, nos capacita. Hace 2 semanas, 3 semanas, recibí una noticia del Instituto Bíblico. Primera noticia, pastor, usted ya terminó porque ya se pasó de créditos, ¿no? Y yo quería seguir estudiando, créeme, porque justamente salió esto a raíz de que le digo, Alex, pero yo quiero seguir estudiando, le digo, no, más allá de los créditos, si ya terminó o no, yo quiero seguir estudiando porque me encanta. Me dice, Anderson, vamos a contar contigo, pero ya no como estudiante, sino quisiéramos contar contigo como maestro. Para mí fue un baldazo de agua, ¿no? Pero al mismo tiempo dije, Señor, o sea, ahora tú me estás mostrando que cuando en lo poco te somos fieles, en lo mucho nos pondrás, ¿no? Entonces, ahora tengo que asumir esa faceta de poder seguir siendo fiel a ese llamado que me está haciendo, ya no solo de pastorear, lógicamente, que es lo que más valoro, pero ahora también de asumir ese don, ese reto, ese ministerio de maestro, ¿no? Y en un instituto bíblico donde me ve formado de alguna manera, ¿no? Y donde conozco personas que conocen la palabra de Dios, pero al mismo tiempo digo, gracias Dios, porque eres tú el que abre esas puertas. Entonces, a ti, si tú consideras que hay un llamado de parte de Dios para tu vida, para su servicio, no le pongas peros. Como se dice, tírate a la piscina y el Señor te va a enseñar a nadar. Amén. ¿Qué tal lloramos?